El nombre de La Vorágine, que es donde están, que parece que es una librería, pero en realidad es mentira, es una trampa. Nosotros decimos que es un espacio de rozamiento, porque nos permite entrar en contacto con otras personas, con otros pensamientos, siempre bajo el paraguas de la cultura crítica, que esta mañana alguien me preguntaba eso, ¿qué es? Yo decía, pues es muy sencillo, toda aquella cultura que no está en la línea de la cultura dominante, de la cultura hegemónica. Y eso es muy amplio, eso permite un abanico tremendo, ¿no? Entonces La Vorágine no es un sitio con una adscripción partidaria, si es un lugar con una adscripción contrahegemónica, no nos gusta este sistema y por tanto hacemos todo lo que podemos todos los días, o por cambiarlo, por resquebrajarlo, por agrietarlo, en fin, lo que quieran ver. Pero dentro de eso el arco es amplísimo y digamos que no hay capítulos cerrados. ¿Cómo funciona este espacio? Este espacio lo gestiona una asociación cultural sin ánimo de lucro económico, siempre matizamos eso, porque tenemos un ánimo de lucro brutal en lo político, en lo cultural, en lo social. Nos encanta lucrarnos en todos esos aspectos, pero nos han dicho que el único lucro posible es el económico, ¿no? Y nosotros vemos un montón de lucros por ahí pululando que son magníficos y eso los queremos todos. Todo el trabajo aquí es voluntario, todas las personas que van a ver moviéndose, haciendo cosas somos voluntarios, y este lugar puede existir gracias a la colaboración de una cantidad de personas que son amigos de La Vorágine, que hacen aportes en trabajo económicos, y gracias a una caja mágica que está ahí a la salida que pone colabora. Es una caja de madera casi ridícula, pero es la que permite que este espacio se sostenga con la financiación de todo el mundo. Y explico solamente esto: nosotros le apostamos a la cultura libre, que no es lo mismo que la cultura gratis. La cultura libre significa que la cultura es un bien común, tenemos todos y todas derechos a ello, pero no puede estar limitado por la capacidad económica de una persona. Entonces aquí puede entrar quien no tenga nada y quien tenga mucho. Entonces la cajita permite que quien no tiene nada no ponga nada, quien tiene 20 céntimos ponga 20 céntimos y quien tenga 200 euros que los ponga. Eso no ha pasado todavía, pero yo lo digo de vez en cuando por si acaso un día tenemos un milagro y viene aquí un banquero y decide soltar parte de lo que quiere blanquear, lo suelta por ahí, ¿no? Pero eso no ha ocurrido todavía. Bueno, en ese contexto La Vorágine tiene una programación muy diversa todo el tiempo. Parte es más cultural, parte es muy política, parte está muy relacionada con derechos humanos, pero fundamentalmente nosotros creemos que todo es política, todo. Nuestro cuerpo es política, la poesía es política, los derechos humanos son política, todo es política. Y por tanto, para nosotros la programación de La Vorágine en realidad es 100% política. Anoche que estábamos con Kepa Murúa presentando un magnífico libro y hoy que vamos a estar en este tema. En ese contexto, pues nada, lo que tenemos hoy viene que ni pintado, porque aquí hemos trabajado mucho, a pesar de que la crisis, nosotros creemos que no económica, sino civilizatoria que vive España y Europa, nos hace mirarnos al ombligo y no ver mucho más allá. La Vorágine sí que con ayuda de brigadas internacionales de paz, con compañeros y compañeras que van pasando por aquí, desde el principio hemos tenido especialmente defensores y defensoras de derechos humanos de los lugares de origen, de Guatemala, de Colombia, de México, que han pasado por aquí, han contado su experiencia, han generado vínculos y eso nos ha gustado mucho. Así que cuando llegó esta propuesta de Blas, de María Antonia, de La Vidriera, de alguna manera, ¿verdad?, el club de lectura, pues nos pareció perfecto, ¿no? Además tenemos una relación profunda con Colombia, así que con más alegría para aprender un poquito más. Conocemos el trabajo de la Comisión de Justicia y Paz y pues, no solamente es necesario, sino que es heroico en cierto sentido, y esos ejemplos de heroicidad cotidiana a nosotros nos parece que son claves para rearmarnos, ¿no? A veces nos faltan los ejemplos, ¿no? Lo que sale en la tele casi todo es deleznable, ¿no? Y resulta que en la vida cotidiana hay gente muy poderosa que sin salir en la tele, sin tener que hacer grandes alaracas, sin que le den premios internacionales ni Nobel de la Paz, están todos los días trabajando, y creo que Colombia es un país ejemplo de ello después de 50 y pico años de conflicto armado, cómo los liderazgos siguen existiendo, cómo la gente sigue resistiendo y cómo siguen construyendo. Así que, pues con más razón. Yo sin más, le dejo la palabra ya a Antonio y agradeceros de verdad que hayáis venido acá y que nos contéis esta historia. Gracias. Nada, un segundín, solamente en nombre del Club de Lectura de La Vidriera, darle las gracias por haber venido a darnos esta charla, porque ya es la segunda vez, creo recordar, que ha colaborado con nosotros, que ha tenido no solamente de colaborar, sino que tiene que hacer el esfuerzo de desplazarse 400 y pico kilómetros, y eso es muy de agradecer porque no todos los días sucede. Así que muchas gracias y bueno, esperamos que esté contento con nosotros y que en otra ocasión pues podamos también aprovecharle un poco, ¿eh? Estamos contentísimos porque repetimos. Gracias. Es normal que gracias a vosotros. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Queremos a través de este testimonio que lo vamos a dar, transmitiros información
una clara violación de los derechos humanos que se produce en varias zonas de Colombia. Lo que os vamos a presentar es una de ellas, hay más, esto es un pequeño ejemplo. Y es una de las zonas, que es la zona del Curvarado, la tenéis aquí, justamente en esta zona de aquí, la zona del Chocó, lindante con el departamento de Antioquia. De todo lo que os contaremos, de esto que os vamos a contar, hemos sido testigos. Toñi ha estado 4 veces en Colombia, yo he estado una con ella, es decir, que lo que os vamos a contar no es que lo hayamos oído y nos lo hayan dicho, sino que lo hemos visto. Y que esta visión nuestra es a través de lo que se llama el acompañamiento internacional. El acompañamiento internacional es una acción que sirve fundamentalmente para la protección de los amenazados, la recogida de testimonios sobre violaciones de derechos humanos, asesinatos, robo de tierras y amenazas a los campesinos que quieren recuperar sus tierras. Es decir, que el acompañamiento internacional hace un poco de ojos y voz para los sin voz. Es decir, que las personas que están aquí, en esta zona perdida, digamos, de nuestra sensibilidad o de nuestra experiencia, nos dicen a nosotros: por favor, cuenten nuestra historia, nosotros estamos vivos gracias a ustedes, y si no es por ustedes, nadie se enteraría de lo que sucede aquí. Entonces, os vamos a contar a través de este PowerPoint la historia de los desplazamientos, de las comunidades campesinas, las zonas humanitarias, la razón de ser, las organizaciones que protegen y defienden a los campesinos, la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, la Comisión Ética y las organizaciones internacionales como Brigadas Internacionales de Paz, de la que ha hecho referencia Paco, y la Asociación Catío. Tenemos también unos folletos para vosotros, para que sepáis lo que es Catío y tengáis la información, digámoslo así, de primera mano de lo que es la Asociación Catío. Bueno, y antes de empezar, solamente unas palabritas, digamos, de transmitiros la emoción, ¿no? Porque para mí, yo siempre que hablo de este tema, tengo muy presente las caras de doña María, de Raúl, de doña Ligia, de todas las personas con las que hemos hablado, con las que hemos estado, y que ellas dicen: nosotros no nos sentimos nadie porque nadie nos tiene en cuenta. Entonces nosotros con esto pretendemos únicamente, nuestra misión y nuestra idea es que se les tenga en cuenta, que se sepa lo que les pasa y que de alguna manera digamos, participemos en la lucha que ellos tienen, ¿no? Con una pequeñísima, digamos, participación, una milésima parte, pero a ellos les sirve de mucho, ¿no? Nosotros, cuando mandamos a los acompañantes en terreno las fotos de las actuaciones que podamos tener, siempre nos dicen: esto nos da muchísima fuerza, y nosotros lo transmitimos a los campesinos, y los campesinos se sienten bien, ¿no? Porque sienten que en algún sitio muy lejos de allí se habla de ellos, ¿no? Entonces yo me siento muy emocionada porque tengo aquí presentes las caras de todos con los que he compartido tantas cosas. Y luego deciros también que el hecho de que estemos aquí nosotros es una pura anécdota, ¿no? Porque somos parte de un grupo que trabaja en estos temas, que hace también acompañamiento. Aquí tenemos a José María y a Pilar, que también Pilar ha estado en Colombia. O sea que bueno, podríamos estar aquí nosotros o podría venir cualquiera de los compañeros, ¿no? Que esto tiene sentido porque es algo que se hace en colectividad y que viene a traer siempre la voz de muchos, ¿no? La voz de los que acompañan, la voz de los que lo padecen, etcétera. O sea que bueno, que somos representantes de un grupo mucho más extenso que trabaja por toda esta gente, ¿eh? Y agradecer a Anaí, que nos permite, Anaí Inmaculada, que nos permiten dirigirnos a vosotros. Vamos a empezar. Ahí tenéis, habéis visto el mapa, cuál es la zona. Esa zona fue objeto de desplazamientos campesinos. Detrás de estos desplazamientos campesinos estaba el ejército y los grupos paramilitares con el apoyo de terratenientes. La palabra desplazamientos es un eufemismo que encubre el ataque a las poblaciones campesinas con helicópteros, con bombardeos
y con matanzas para que los campesinos abandonen sus tierras. Este abandono de las tierras aparece como primer punto de partida en dos operaciones. La operación Septiembre Negro en el año 96 contra la población civil, como veis, del Curvarado, Jiguamiandó, que es la zona del Chocó, y la Beiba, que es la zona de Antioquia, es el mapa que os hemos señalado antes. Y la segunda operación, al año siguiente, la operación Génesis, contra habitantes de otros departamentos de Colombia, que eran los del Cacarica y el Salaquí, que era la zona del Chocó. ¿Qué es lo que había detrás? Había dos motivos. El primero, los motivos esgrimidos por el gobierno de ese momento. No era presidente Santos, era Álvaro Uribe, no, era el anterior a Álvaro Uribe. Era Pastrana. Los motivos del gobierno eran los que ellos decían era la contrainsurgencia. Dejar a la guerrilla sin el supuesto apoyo de los campesinos. Es decir, ellos decían que había guerrilla, que la guerrilla se alimentaba de lo que los campesinos le daban y por lo tanto tenían que matar a los campesinos y desplazarlos para que la guerrilla no pudiera alimentarse. Es la técnica o la táctica de la Escuela de las Américas, financiada por la CIA, de dejar sin agua al pez, se llamaba así. ¿Cuál era la realidad? Porque la guerrilla apenas tenía acciones ahí en esa zona. El objetivo real era la redefinición del uso de la tierra. Colombia es una zona absolutamente enorme. Nosotros, para llegar a las comunidades, teníamos que volar desde Bogotá hasta Medellín y desde Medellín hasta San José de Apartadó y luego 5 horas, 6 en coche, en todoterreno. Es decir que es un país muy grande. En la Ley 70 del 27 de agosto del 93 se reconoce a las comunidades negras, SIC se definía así en la ley, el derecho a la propiedad colectiva, no propiedad individual, no es un campesino individual el que está defendiendo su parcela de tierra, sino la colectividad la que defiende las parcelas de la colectividad, de acuerdo con sus tradicionales métodos de producción. Los lugares que ocupan estas comunidades campesinas son baldíos, lo que en Colombia les llaman baldíos. En Colombia les llaman baldíos a los terrenos que están dentro de un territorio, pero que no tienen dueño propio, es decir, el dueño es el Estado y se reconoce esa propiedad al individual o al colectivo, en este caso a los colectivos. Como los colectivos estaban allí, había que desplazar a los colectivos, hacerles huir, para redefinir el uso de la tierra, es decir, tomar la tierra en manos de otras personas y que se dedicaran a otros cultivos. ¿Qué es lo que había detrás? Lo que se llama el agronegocio. Luego, si queréis, en las preguntas os informaré de quiénes son las empresas que están detrás del agronegocio. Aquí en esta zona había dos formas de agronegocio: la palma aceitera y el banano. La palma aceitera, aquí tenéis los restos de la palma aceitera que plantaron, que se les secó, y cuando las comunidades recuperaron sus territorios, bueno, los reroturaron, pero dejaron como muestra, como si dijéramos monumento a la infamia, dejaron las zonas, las plantas de la palma aceitera que se habían secado. No sé si os acordáis que hace años se venía especulando con el biodiesel, etc. El biodiesel se saca del aceite de palma. La palma da una producción de aceite muy grande y solamente se puede hacer en grandes extensiones de terreno. Entonces ahí estaba la palma aceitera. Banacol, en el banano había varias empresas, entre otras está Banacol, concretamente, y sonará posiblemente la empresa del Monte. La empresa del Monte es la empresa esa de las piñas y tal. Bueno, la empresa del Monte estaba también detrás, a través de una serie de filiales, de esta toma de las tierras por los campesinos. Os he dicho que los actores del asunto eran, por un lado, el ejército y por otro lado, los paramilitares. ¿Quiénes son los paramilitares? Los paramilitares surgieron como, entre comillas, estrategia contrainsurgente. Es decir,
para atacar a la guerrilla del teórico ataque contra los campesinos, es decir, para la defensa teóricamente de los campesinos, se crean los paramilitares que en esos 2 años, justo en los años de las operaciones Septiembre Negro y Génesis, curioso que coincidan, se aglutinan en torno a las AU, las Autodefensas Unidas de Colombia. El comandante, el jefe, es un individuo llamado Carlos Castaño Gil. Posteriormente, durante el gobierno de Samper, es decir, en el año 98 después, se impulsaron las asociaciones comunitarias de vigilancia rural, que se llamaban Convivir. El principal epicentro de esos paramilitares estaba en Antioquia, cuyo gobernador, os sonará el nombre, Álvaro Uribe Vélez, posterior presidente de Colombia. Es decir, el presidente de Colombia estaba involucrado en los paramilitares que asesinaban a campesinos. Fue acusado, pero la justicia no hizo nada, porque era un hombre aforado, etcétera, etcétera. ¿Existe relación paramilitares y ejército? Sí. Las asociaciones de derechos humanos dijeron que estaban relacionadas. El ejército lo negaba. Los portavoces oficiales del ejército lo negaban. Pero mire usted por dónde un coronel, Luis Boórquez, fue comandante militar de Puerto Boyacá, en unas declaraciones, se conoce que no se dio cuenta de lo que decía, o sí, dijo esto: las autodefensas no entregan las armas, las devuelven al mismo Estado que un día las reclutó, las organizó y las armó. Rafael García, un jefe de información de la DAS, la Dirección de Servicio Secreto de Colombia, en un momento determinado, en el abril de 2006, denunció que la organización de los paramilitares que la organización del DAS estaba al servicio de los paramilitares. Es decir, los paramilitares sacaban del DAS, del servicio de información, toda la información, para la redundancia, que necesitaban de los líderes campesinos para señalarlos y asesinarlos. ¿Qué hacen los paramilitares fundamentalmente? Amenazan de muerte, pero a los líderes. Es decir, seleccionan, saben quién es el líder campesino al cual hay que abatir, y en un momento determinado se le espera en la trocha de un camino, se le descerraja un tiro y nadie ha sido. El ejército tiene una serie de bases militares sembradas por la zona. Esas bases militares teóricamente sirven para proteger a las comunidades campesinas. En la práctica, lo normal es que miren para otro lado y que no vigilen los insumos destinados a las plantaciones de coca que hay en el Curvarado y el Gigomiondó. Estos hechos han sido denunciados por las comunidades campesinas, pero por ahora no se ha producido ninguna acción del gobierno para impedir este estado de cosas. Los campesinos entonces necesitan protección. ¿Por qué necesitan protección? Porque en un momento determinado los campesinos que han tenido que huir, y algunos se han ido a los cinturones miseria de las grandes ciudades, Medellín, Bogotá, Cali, vuelven a sus tierras. Allí en la ciudad no están a gusto, no están tranquilos, son campesinos, sus tierras son sus tierras. La relación entre el campesino colombiano y la tierra es una relación muy poderosa, muy fuerte. Se parece a la relación que tenían nuestros padres o nuestros abuelos con la tierra en los años 50, 40. Esa relación tan directa con su tierra es la que tienen los campesinos. Y entonces vuelven, pero vuelven con un problema muy serio, y es que están señalados por las bandas paramilitares, y cuando empiezan a exigir la devolución de la tierra, se les amenaza y se les mata. Por lo tanto, necesitan protección. Ante este ataque, se solicita la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una organización dependiente de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que está compuesta únicamente por juristas. Y sus veredictos, digámoslo así, son inapelables. Los veredictos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de obligado cumplimiento por parte de los estados denunciados.
Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya en el 2002 solicitó al gobierno colombiano que adoptara medidas cautelares para preservar el derecho a la vida y a la integridad física de los campesinos. El gobierno colombiano dice que sí, que vale, que de acuerdo, que lo va a hacer, pero como no lo hace, al año siguiente, en el 2003, vuelve a exigir medidas provisionales de protección para los campesinos. Y ante esto, el gobierno colombiano, podría ser paradójico si no fuera trágico, el Ministerio del Interior crea lo que se llama la UNP, la Unidad Nacional de Protección. La Unidad Nacional de Protección es un departamento dependiente del Ministerio del Interior, por la cual se le da a los líderes campesinos amenazados protección en automóviles blindados. Nosotros, Toñi y yo, hemos ido en uno de esos automóviles blindados. Todos los internacionales que vamos allí, obligatoriamente tenemos que ir en esos automóviles blindados para preservar nuestra integridad. Curiosamente, dan automóviles blindados, pero no persiguen a los que amenazan. Es decir, te dan la protección, pero no atacan al origen del objeto de la protección. Por lo tanto, el que va allí, cualquiera de los que vayamos allí, pues tiene un relativo riesgo de que en un momento determinado ese automóvil blindado pueda ser atacado. Por ahora no ha pasado nada, gracias a Dios, crucemos los dedos. Y aquí entra en el papel de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz. El año pasado, no, el anterior, cumplió 25 años de protección a las comunidades de campesinos. La Comisión Intereclesial Justicia y Paz es un grupo de personas que ante ese estado de cosas empieza a tomar conciencia, se juntan con distintos colectivos, la iglesia, organizaciones sociales, y generan una fórmula que es la creación de zonas humanitarias, de las que os vamos a explicar ahora en qué consisten. Estas zonas humanitarias están protegidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, que tienen un cartel en el sentido de que están protegidos, no pueden entrar ningún actor armado, ni guerrilla, ni ejército, y que es apoyada de una manera vigilante por las Brigadas Internacionales de Paz y alguna otra organización como Catío, en la que estamos. Y cuentan con equipos de acompañantes en terreno. Es decir, que cuando vamos allí, nos acercamos a las comunidades, tomamos nota de testimonios de violaciones de derechos humanos, tomamos nota de que han empezado los cultivos de coca, tomamos nota de que han llevado insumos a esos cultivos de coca, protestamos delante de una base militar para que la retiren y un largo etcétera. Que todos estos grupos los proporciona la Comisión Intereclesial Justicia y Paz. Esto que os acabo de decir es la protección del gobierno, los vehículos seguros para los desplazamientos de los que vamos allí. Y ahora vamos a contaros un ejemplo de estas zonas humanitarias. Ya os digo que esto es una pequeña zona de Colombia. Hay otras zonas, Buenaventura en la costa del Pacífico, por ejemplo, o un poco más allá, en la zona más allá de Antioquia, en el Meta, hay otros problemas que son el mismo problema. Quieren extraer petróleo, oro, diamantes, se desplazan los campesinos. ¿Cómo? Matándoles. Quieren construir en el puerto de Buenaventura un gran puerto comercial con zona de resort, hoteles y tal, hay pescadores, se les desplaza. El sistema es siempre el mismo. Como nos decía un campesino, el año que estuvimos, Toñi y yo, el campesino nos decía, llegó un individuo y me dijo, usted se va de aquí, o por voluntad propia, o por voluntad de otros. Ese es el sistema. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de todo lo que hay. Os contamos este ejemplo porque hemos estado allí nosotros. Si hubiéramos estado en otro sitio, os contaríamos de otro sitio. Sí, ahora ponemos.
un pequeño vídeo de uno de los, digámoslo así, personas importantes de Justicia y Paz, Danilo Rueda. Son 5 minutos nada más. Hace 15 años, más de 4.000 personas fueron desplazadas en el Bajo Atrato, Chocó. 2 operaciones militares marcaron el destino de la población, la Operación Septiembre Negro y la Operación Génesis. Para recordar el desplazamiento forzado, en febrero de 2012, unas 200 personas caminaron por las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó. Esas operaciones generaron el desplazamiento forzado de la población y tenían como pretexto hipotético y supuesto el enfrentar particularmente a la guerrilla de las FARC. En desarrollo de estas operaciones criminales, el paramilitarismo fue desarrollando diversas operaciones de asesinatos, torturas, desapariciones, bloqueos económicos y finalmente el desplazamiento forzado de la población. En ese momento había mucha tristeza, la gente no le daba ni hambre, porque muchas madres no sabían dónde estaban los hijos no sabían dónde estaban sus madres, esposos no sabían dónde estaban sus mujeres, ni mujeres dónde estaban los esposos. En 2000, las comunidades de Cacarica regresaron a sus tierras y para poder sobrevivir en medio del conflicto armado, crearon las primeras zonas humanitarias. Una zona humanitaria es un lugar exclusivo de población civil. ¿Por qué es un lugar exclusivo de población civil? Porque ahí no se permite el ingreso de actores armados. Las comunidades de la cuenca de Curvaradó iniciaron procesos de retorno a partir de 2006. Encontraron que las tierras arrebatadas por los paramilitares se habían convertido en gigantescas plantaciones de palma africana. Desde entonces, los líderes han exigido la restitución de sus tierras, un oficio arriesgado en Colombia. Según registros de ONG, solo en 2011 fueron asesinados al menos 28 líderes campesinos, vinculados a procesos de restitución de tierras. Los problemas más grandes que hemos tenido son los que salimos afuera a informar, a denunciar, entonces ya nos cargan las manos que nos quieren matar. Nos persiguen mucho, nos amenazan mucho, como hicieron con Gualberto Hoyo, que fue un líder de Cayo Manso, y lo mataron porque luchaba mucho. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a comunidades del Bajo Atrato, señala que detrás del conflicto armado se esconden intereses económicos. Es evidente que el conflicto armado ha servido como pretexto, en particular de sectores interesados en la definición del uso de la tierra, en definir ese uso de la tierra previo ejercicio de la violencia. Y el interés detrás está definición del uso de la tierra para agronegocios, uno de ellos la palma aceitera, pero también el banano, que ya se desarrolla en el eje bananero, otro la extracción y operación de recursos naturales, como es el caso de la extracción minera, y el otro las obras de infraestructura que están articuladas a los intereses del mercado global. El conflicto armado continúa en el Bajo Atrato y esto dificulta la vida cotidiana y genera miedos en las comunidades. La situación actual es compleja, la verdad, porque hay presencia de los paramilitares, militares permanentes, pues desde el 2003 el territorio ha sido militarizado, casi siempre están cerca de la población civil y eso a nosotros nos vuelve como objetivos militares, nos hace vulnerables ante el conflicto. Entonces, como ves, hay mucho terror para movilizarnos de un lado a otro, porque tú sabes, no solamente están los militares, también en la zona está la guerrilla, y en ocasiones tienen enfrentamientos y es ahí cerca de nosotros. Durante la conmemoración, la delegación pudo constatar la existencia de cultivos de coca en territorio colectivo de las comunidades afrodescendientes, lo cual preocupa a la población de las zonas humanitarias, porque según ellos, aumenta la presencia de actores armados ilegales y pone en riesgo a la población civil. Queremos que nos entreguen el territorio, pero tenemos una exigencia,
que el territorio lo recibimos pero saneado, libre de actores armados y libre de cultivos ilícitos. Les vengo a contar la historia de nuestro desplazamiento, cómo fue que sucedió estando allá en el Choco. Bueno, pues como os decía al principio, a mí me conmueve muchísimo ver estas imágenes y recuerdo a cada una de las personas con las que hemos vivido, y me gustaría leeros algunas de las palabras que dicen ellos acerca de sus vivencias. Dicen ellos: las zonas humanitarias nacen cuando decidimos dejar de protegernos con refugios en la selva, en los humedales, cuando queremos crear espacios de libertad, espacios para recobrar ánimos, para juntarnos, para estudiar, para lograr la alimentación básica. Es el lugar de la vida en medio de la guerra, donde nos pueden ver. Nos hacemos visibles como un acto de decir: de aquí no nos vamos sino hasta que nos maten. Nos ponemos como víctimas de frente a los victimarios para decirles: sus propósitos están llenos de maldad, hechos con sangre inocente. Somos inocentes y creemos en la vida. Sus balas son destrucción de la vida, y todas sus mañas para hacerse con la tierra, todas las mentiras, todas las judicializaciones, son poder que no es de los seres humanos. La zona humanitaria es un complemento en la protección de nuestras vidas para defender el territorio. Es una parcela bien visible, demarcada como una finca en la que solo ingresan los amigos, los que acompañan las propuestas de la resistencia civil, o donde pueden llegar los civiles del gobierno que deben velar por la protección y las garantías de los derechos de los afrodescendientes. Ahora, desde las zonas humanitarias, estamos en un plan propio de soberanía alimentaria, de protección ambiental y de biodiversidad, que se tenga una libre comercialización de lo que es natural, sin saturar la tierra, que se busque lo justo del que consume, de los que producimos, que se proteja la naturaleza y el bien de las comunidades locales y de la humanidad. Estas son sus palabras dichas en diferentes contextos. Y ahora vamos a ir viendo un poquillo, en base a las diapositivas a las imágenes que vamos viendo, pues os explicamos un poquito la concreción de las zonas humanitarias, ¿no? En esta zona humanitaria hemos estado nosotros, como os decía antes Blas, y Pili también ha estado, y otros compañeros de Catillo, y bueno, al entrar en la comunidad está ese cartel, ¿no? Zona humanitaria de Camelias es Tesoro, que se llama así, lugar exclusivo de población civil, protegido por medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prohibido el ingreso de actores armados. Y esa comunidad está simplemente delimitada por unos alambres, no hay ninguna pared ni ningún muro, es simplemente un alambre que delimita la zona. Como antes os decíamos, las zonas, los campesinos, primero al ser desplazados, al recluirles, digamos, en zonas urbanas, casi de la periferia de las ciudades, casi zonas suburbiales, no lo soportaron, y entonces algunos de ellos volvieron a las zonas, que es lo que, y con esta protección que es a través de las zonas humanitarias, ¿no? Entonces su idea es permanecer en esas zonas humanitarias, pero con la idea de crear zonas de biodiversidad, porque las zonas humanitarias no son propiamente las tierras de los campesinos, forman parte de sus territorios, pero las fincas de cada uno de ellos no están allí, no están en la zona humanitaria. Entonces su idea es que a partir de la zona humanitaria, con la protección que allí tienen, ir creando las zonas de biodiversidad. Es una zona que ellos le llaman zona de vida, porque es la vida de la tierra, de los cultivos, de los animales y la vida de ellos, ¿no? Las vidas humanas también. Entonces su idea es, poquito a poco, en base a esa teórica seguridad que van teniendo las zonas humanitarias, ir empezando a construir las zonas de biodiversidad. Esta es una imagen de la primera zona humanitaria que se creó en el año 2006, que el campesino, uno de los campesinos, don Enrique Petro, uno de los que hablaba, que tenía un sombrero paisa, tiene una finca muy grande, y entonces él, cuando los campesinos decidieron retornar a sus tierras, él prestó su finca para que allí se asentaran
todos los campesinos de las zonas de alrededor, ¿no? Y entonces, claro, las primeras formas de vida eran con los plásticos esos, que eran los que hacían de paredes, ¿no? No tenían mayores, digamos, mayores lujos, ¿no? Una forma de vivir muy precaria, pero bueno, así empezaron, ¿no? Poquito a poco ya fueron construyendo las casas, como habéis visto en el vídeo, pero sus primeras experiencias dentro de la zona humanitaria era la que hemos visto antes, ¿no? La zona humanitaria de Andalucía, como habéis visto que se llamaba. Esta es otra zona humanitaria. Estos cultivos pertenecen a otra zona humanitaria que se llama Caracolí, y en esta zona humanitaria en concreto allí pasamos varios días, y aquí el problema que tenían estos campesinos de esta zona era una comunidad bastante pequeña, como de unas 40 familias o así, era más bien pequeñita. Entonces el problema que tenían estos campesinos era que ellos conseguían a duras penas que sus cultivos de maíz estuvieran hasta esta altura, ¿no? Pero concretamente ellos lo que les pasaba es que había un ganadero que digamos su objetivo era la ganadería extensiva, y que sistemáticamente se comía los productos plantados por los campesinos, ¿no? Entonces esta foto la hicimos el día antes de irnos nosotros. La otra persona con la que iba yo a la comunidad y yo misma hicimos esta foto porque habían conseguido, nos enseñaba una de las lideresas de la comunidad cómo había crecido, habían conseguido que el ganado no se comiera sus cultivos. Y nos enteramos a posteriori, cuando nosotros salimos de la comunidad, que al día siguiente de irnos nosotros volvieron a echar el ganado, y todo ese cultivo que allí tenían se lo comió el ganado y se quedaron otra vez sin cultivo y tuvieron que empezar de nuevo, ¿no? O sea que en realidad eso es una forma, digamos, de instar al desplazamiento, porque si los campesinos no pueden cultivar lo que ellos necesitan para comer, lo que ellos llaman el pan coger, pues al final deciden que se tienen que ir porque no pueden vivir, ¿no? Esta es otra zona humanitaria que también visitamos, que se llama Caño Manso. Y aquí lo que nos llamó la atención era que justo al lado de la zona humanitaria estaba la casa de los usurpadores de las tierras, o sea, una casa estupenda, y que la habían hecho justamente al lado de la zona humanitaria de Caño Manso, ¿no? Entonces era constante el asedio de estos usurpadores de tierras a los campesinos. En esta comunidad en concreto mataron a un campesino dentro de la zona humanitaria. O sea, no es algo que ocurra frecuentemente, pero en concreto en esta zona, la Pili, que vimos nosotros la lápida de don Wilberto Hoyos, que fue el que lo mataron ahí justamente en esta zona humanitaria. Entonces se dan estas situaciones, ¿no? Estos señores en concreto se dedicaban a la madera, y veías al lado de la comunidad extensiones enormes de madera robadas a los campesinos en su propia cara, digamos, ¿no? Y no hay manera de luchar contra eso, porque los campesinos de esa zona están permanentemente amenazados. Una de las cosas que más nos llama la atención cuando vamos allí es cómo nos hacen partícipes de sus procesos. O sea, esas manifestaciones que vosotros habéis visto y habéis oído de los campesinos que hayan aparecido, es la constante, digamos, de nuestra experiencia cuando vamos allí. Ellos nos cuentan permanentemente cuáles son sus objetivos, qué les pasa, qué procesos han tenido durante ese año, qué objetivos tienen. Si hay una asamblea, nos meten en la asamblea y nosotros participamos de la asamblea. O sea, el tejido organizativo que tienen estas personas llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, uno cuando está allí y ve esa forma de organizarse dice, otro mundo es posible, o sea, se puede trabajar así, porque esta gente no... los procesos que realizan verdaderamente son un ejemplo de cómo consiguen trabajar en conjunto, que las propuestas sean colectivas, que se discutan las propuestas en la asamblea. Cada comunidad se organiza para discutir todos sus problemas en asambleas, ¿no? Se reúnen, concretamente en Camelias, que es una de las comunidades
de las cuales antes hemos visto el cartel y que nosotros hemos permanecido por más tiempo, pues allí hay en la Casa de la Memoria, que luego la veremos, una campanilla. Entonces cuando hay una asamblea porque se quiere discutir algún problema, toca la campana y la gente acude, ¿no? Entonces ellos se organizan en base a la asamblea y eligen a sus representantes también, ¿no? Entonces ellos funcionan por consejos menores y consejos mayores. El consejo menor generalmente es el formado por cada líder elegido, representante elegido por la comunidad y de un pequeño grupo de comunidades, y luego los consejos mayores, que son, como de ya, de una zona más extensa, ¿no? Varias comunidades, por ejemplo, de una cuenca, ¿no? La cuenca de esos ríos, la cuenca del río Gimomiendo. Cuando vamos a las comunidades, y yo que fui en el año 2010 la primera vez, y la última en el año 2014, verdaderamente hay muchos logros por parte de estas comunidades, con esta forma de funcionar, con el acompañamiento internacional, con los avances que van haciendo, con la formación que van haciendo. Entonces, dentro de cada comunidad hay distintos proyectos, ¿no? Que son sus logros, como si dijéramos, y son proyectos de ganadería, que no es ganadería extensiva, sino la ganadería que necesitan para su consumo, proyectos de agroecología, proyectos educativos, y las diapositivas que vamos a ver ahora es un poco como los distintos proyectos en los que ellos trabajan, las comunidades, y que van obteniendo sus logros. Este proyecto es un proyecto que se llevaba a cabo por personas que les ayudaban a todo lo agroecológico. En concreto aquí se está extrayendo de la caña el azúcar mediante ese sistema, que es un sistema bastante ancestral, digamos. Había ese caballo, tiraba de esa madera, que daba vueltas a una turbina, y por ahí abajo salía el azúcar, ¿no? Entonces, esta chica que veis ahí y el chico del sombrero son las personas, en concreto en esa comunidad estaban trabajando en ese momento dos personas que se llaman acompañantes de terreno de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, que son acompañantes permanentes. Son personas colombianas que trabajan y que ayudan a las comunidades en sus proyectos. Esta es la zona humanitaria de la cual os decía antes que tenían el problema de los cultivos que se los comían el ganado del empresario, y estas dos personas lo que le estaban en concreto en este momento ayudando a extraer el azúcar para hacer lo que ellos valoran muchísimo, que es la panela, que es el azúcar, pero no es el azúcar que nosotros tomamos refinada, ¿no? Sino es melaza, ¿no? ¿Cómo? Melaza, sí. Generalmente son bloques, al final, después de este proceso de extracción, después de unos hornos en los que se va moviendo toda el azúcar extraída, pues finalmente se forman pequeños bloques, que son los que ellos utilizan a diario para endulzar café o lo que sea. Un aspecto muy importante de los logros de las comunidades es el proceso educativo. Ellos, claro, hay muchísimos niños en cada una de las comunidades, hay muchísimos. Entonces, uno de los objetivos que tenían que ellos cubrir dentro de su proceso en la zona humanitaria, pues es la escuela, la creación de la escuela. Entonces ahí ha habido también muchísima evolución. Ellos siempre han luchado porque los maestros o maestras que fueran a las comunidades fueran personas que comulgaran, digamos, con sus procesos, ¿no? Que supieran lo que les había pasado y que trabajaran con los niños los procesos que ellos habían vivido en las comunidades con sus familias, ¿no? Entonces, por el principio empezaron de una forma muy precaria, y este año, cuando hemos ido, en diciembre, ya nos han dicho que en Camelias había chicos y chicas que ya habían hecho el bachillerato, habían llegado a hacer el bachillerato, ¿no? Entonces, ellos estaban orgullosísimos de haber conseguido ese logro, ¿no? Porque verdaderamente para ellos era al principio impensable que chavales de la comunidad pudieran llegar a hacer el bachillerato, ¿no? Y eso
es fruto de muchísimo trabajo a lo largo de todos estos años, ¿no? Claro, lógicamente uno va viendo conforme se va metiendo más en las comunidades y conforme va viendo cuáles son los procesos de estas personas, es que un elemento importantísimo es la resistencia. Ellos, claro, entre otras cosas, tienen muchas tentaciones de que se solucione la situación así, pues, digamos, de mala manera y rápido, dándole a los empresarios un dinero, ¿no? O diciéndole también a los paramilitares, alístate aquí que aquí no vas a tener problemas. O también, como me decía un campesino con el que estuve ayer, yo no puedo más y la próxima vez me tiro al monte y cojo una pistola, ¿no? O sea, verdaderamente las tentaciones que ellos tienen para poder vivir, porque es que es poder vivir, no es ya tener más o menos lujo, es la vida o no la vida, ¿no? Pues tienen que resistir. Resisten con todas estas, digamos, recursos a los que ellos se van agarrando, ¿no? Y claro, también porque tienen muy claro qué es lo que ellos quieren, ¿no? O sea, no se venden por nada, ¿no? Y claro, el fomento de los valores personales y comunitarios, que eso es importantísimo. La vida de la comunidad tiene muchísima importancia y trascendencia en estas personas, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención esto porque no lo veo uno en otros colectivos. Nosotros trabajamos con otros colectivos en Madrid también, de otras etnias y tal, y muchas veces lo comentamos, ¿no? Como esas otras etnias, la experiencia que nosotros tenemos, pues es un poco sálvese el que pueda, y cuando uno va a estas comunidades ve que no se hace nada sin el contar con la comunidad, ¿no? Lo colectivo tiene una dimensión verdaderamente trascendente para ellos, ¿no? Y luego el mantenimiento de la memoria también para ellos es importantísimo, es clave. O sea, ellos están verdaderamente obsesionados porque esa memoria se mantenga, porque ellos dicen que mantener la memoria, saber lo que ha pasado, que no olvidemos ni nosotros ni nuestros descendientes lo que ha ocurrido aquí, nos va a proporcionar la garantía de la no repetición. Y eso para ellos es importantísimo, porque dicen, si nosotros no decimos a nuestros hijos, a nuestros nietos lo que ha pasado, y lo recordamos, y lo escribimos, y lo tenemos aquí presente, puede que se vuelva a producir otra vez, y eso no lo podemos consentir, ¿no? Y luego esa resistencia, desde luego, no está exenta de nuevos problemas, ¿no? Están continuamente recibiendo nuevas intimidaciones. Este campesino con el cual yo hablaba ayer, porque está en Madrid, porque ha tenido que salir de su zona, era terrible oírle decir, yo no puedo volver allí, porque en el momento que ponga el pie en Bogotá, van a saber que estoy allí y me van a matar. Y no puedo volver a él. Ha salido de su tierra y era tremendo oírle el desarraigo que él sentía en una ciudad como Madrid, y eso que él está en las afueras de Madrid, en la zona de la sierra, más conectado con el campo y con lo que es la naturaleza, pero decía, yo estoy ahogado, yo no puedo, yo quiero volver a mi tierra, pero sé que cuando vaya me van a matar. Eso es tremendo, ¿no? Y estos diapositivas que vienen ahora, pues son como ejemplos, digamos, de lo que venimos diciendo, ¿no? Esta es de una zona de La Balsita, que es una de las zonas humanitarias que también hemos visitado, y que ellos tienen en la Casa de la Memoria, la Casa de la Memoria, esta es la Casa de la Memoria de Camelias. Esta es la casa donde yo os decía que aquí se toca la campana y viene la gente, vienen los campesinos para las asambleas. Y ellos ahí arriba, en la parte de arriba, tienen esos dibujos que yo os decía, esas semillas de sus tierras, ese recuerdo de alguien que ha muerto. Y para ellos la Casa de la Memoria es emblemática y es en torno a la cual se organiza la vida de la comunidad. Y esto pues es lo mismo también, ¿no? Los niños han dibujado y han hecho, han puesto, por ejemplo aquí han puesto fotos y han dibujado lo que ellos saben que les pasó, ¿no? Desplazados en 1997 por los paramilitares, y
los aviones que tiran bombas. Es tremendo esos dibujos, porque a uno le hace pensar cómo los niños tienen interiorizado todo lo que han pasado, ¿no? Y lo terrible que es lo que les ocurrió a ellos y a sus familias, ¿no? Y también otro aspecto que nos llama muchísimo la atención y que nos hace que pensar mucho en relación con nuestras civilizaciones tan occidentalizadas y tan faltas de esperanza a veces, ¿no? Y tan metidas a veces en nuestro ostracismo, que no vemos más allá de nuestro pequeño problema, ¿no? Para ellos es importantísimo también el futuro, ¿no? Y en esta comunidad, que se llama La Balsita, o sea, la villa de ella, tienen lo que ellos llaman el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida, que es donde ahí abajo, que luego en otra foto se ven también, están las piedras de la memoria, con nombres de personas que han sido asesinadas, que han sido desaparecidas, pero junto a esas piedras de la memoria está el árbol de la vida. No se quedan, digamos, en solamente la muerte es importante, no se puede olvidar lo que pasó, pero por otra parte tenemos esperanza en que queremos seguir con nuestros proyectos, queremos avanzar en nuestra educación, queremos avanzar en nuestra salud, queremos avanzar en nuestros proyectos y seguimos construyendo. Y el árbol de la vida que hemos visto antes tiene ese sentido, ¿no? Y ellos en esa comunidad, pon un poquitito, por favor, José María, del árbol de la vida. En esa comunidad, en torno a ese árbol de la vida, hacen ellos muchísimas celebraciones. Hacen las fiestas, cantan canciones y bueno, es un árbol como que ellos, en torno al cual ellos se reúnen recordando que tienen que seguir, ¿no? Ahí estamos Gloria y yo, que somos en nuestra primera visita a las comunidades. Esta fue la primera comunidad que visitamos, y esta chica de la camiseta azul, en otro vídeo la oíamos decir cómo ella, el día que bombardearon la comunidad suya, ella volvió del colegio y su mamá le dijo: no entres en la casa, no entres, tenemos que irnos, coge tu bolsa y vámonos, ¿no? Ella se acuerda de eso, ¿no? Se llama Marcela, y ella ha trabajado muchísimo por la comunidad, porque en esta comunidad en concreto el proyecto de los jóvenes tiene muchísimo peso, ¿no? Y bueno, pues ellos trabajan con los niños también, los jóvenes trabajan con los niños en esta faceta de la memoria y de implicarse, digamos, los jóvenes y los niños en el funcionamiento de la comunidad, ¿no? Bueno, las comunidades, además de este sentimiento de colectividad que tienen en cada una de las comunidades, en particular Camelias, La Balsita o Nueva Esperanza, pues ellas se reúnen uniendo, digamos, las distintas comunidades, y tienen una propuesta que se llama Compaz, construyendo paz en los territorios. Entonces, esta propuesta, Compaz, viene trabajando ya hace mucho tiempo, muchos años. Está de alguna manera acompañada esta propuesta de Compaz por la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, y ellas van trabajando, se reúnen periódicamente para hacer propuestas de paz. O sea, al mismo tiempo que estas comunidades van trabajando sus propios proyectos, no se quedan solamente en eso, sino que trabajan por construir la paz, porque no se puede vivir en Colombia con más guerra, ¿no? Ellos dicen que ya es imposible continuar, y ahora mismo con las conversaciones de paz están elevando ellas esta propuesta, construyendo paz en los territorios, con paz, están elevando propuestas a la mesa de La Habana, en relación con las propuestas de paz para Colombia, ¿no? Entonces han hecho una serie de escritos, y uno de los, si quieres pasar, José María. Bueno, y luego porque una de las cosas que proponen es la comisión de la verdad, que se cree una comisión de la verdad. Bueno, esto es un poco para
digamos, recoger aquí un poco en esquema lo que son los proyectos de los cuales os he venido hablando, lo que es el acompañamiento de las zonas humanitarias y lo que es la comisión ética, que todas son acciones que tienen que ver con las propias comunidades, ¿no? Os he hablado un poquito de los proyectos, un poco os he hablado más hablar del acompañamiento, que ahora lo extenderé yo un poco, y luego la comisión ética. La comisión ética se creó hace... es una propuesta también que nació al mismo tiempo que COMPAC, y la comisión ética, el papel que ha tenido a lo largo de estos años desde que se creó, es que recoge testimonios, visita a las comunidades y con la idea de en su día que esos testimonios y esas vivencias que ha tenido la comisión ética en las comunidades formen parte, digamos, de lo que va a ser ya porque ya está propuesta la comisión de la verdad, ¿no? Justicia y Paz también, además de apoyar los proyectos, el acompañamiento y la comisión ética, para funcionar, para hacer todas estas cosas, está compuesta por un equipo multidisciplinar que está compuesto por abogados, por psicólogos y trabajadores sociales, por personas que son expertas, como os decía antes, estas dos personas que hemos visto en aquella fotografía de Caracolí, con lo del trapiche y la caña de azúcar, que hacen el apoyo agroecológico, y luego la parte administrativa. La Comisión Interinstitucional Justicia y Paz tiene un papel importantísimo en el acompañamiento a estas comunidades y en los procesos de estas comunidades. Yo creo que sin esta comisión, sin esta organización, no hubiera sido posible que estas comunidades hubieran tirado para adelante, ¿no? Y algunas funciones que tienen, aparte de las que hemos visto, del apoyo concreto a las comunidades, la comisión tiene las denuncias ante la Corte Suprema de Colombia. O sea, la comisión, a través de sus abogados, cuando recibe la noticia y conoce que ha habido una clara violación de derechos humanos, un hostigamiento, un intento de asesinato, hace denuncias de los hechos, ¿no? También hace gestiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego hace una difusión de noticias que no aparecen en los medios de comunicación habituales. Desgraciadamente, todos estos problemas de los que venimos hablando desde el comienzo de la charla, en Colombia, bueno, aquí no se sabe, pero en Colombia tampoco. O sea, uno coge a lo mejor un taxi o habla con alguien en una cafetería y a uno le llama muchísimo la atención que la gente no sabe que esto está pasando en Colombia, ¿no? Porque está completamente ocultado. Y si uno no está metido en estos ambientes, no conoce esta realidad. Entonces, Justicia y Paz, la Comisión Justicia y Paz, una de las tareas que tiene es difundir. Tienen una emisora de radio que se llama Contagio Radio, que si os metéis en internet podéis ver aportaciones de ellos, que se encarga de difundir todas esas noticias que no aparecen en los medios de comunicación habituales, ¿no? Sí. Bueno, chicos, podéis meter en la página de Justicia y Paz, porque hay muchísima información. La página Comisión Interinstitucional Justicia y Paz tiene una página web que está completamente actualizada, donde tiene varios apartados y hay constantes informes de lo que está pasando. Si uno está interesado realmente en lo que pasa allí, metiéndose en esa página, accede a noticias de hoy mismo. Bueno, esa comisión ética de la que antes os hablaba está formada por personas que tienen que ver con el trabajo en derechos humanos, de personas de distintos países, interdisciplinar, y que se ha venido reuniendo a lo largo de estos años para eso, que os decía antes, la recogida de testimonios, de elaboración de documentación y demás. Nosotros pertenecemos a una comunidad cristiana, que es la comunidad de Santo Tomás, que pertenece también a la Iglesia de Base de Madrid, y que la comunidad de Santo Tomás como tal pertenece a la Comisión Ética. Entonces nosotros hacemos algunos viajes, por eso os decía que es una anécdota que estemos nosotros, porque podía venir cualquier persona de la comunidad o de Catío, y nosotros hemos participado en muchas acciones que ha hecho la Comisión Ética,
desde nuestra pertenencia a la comunidad de Santo Tomás, que a su vez pertenece, que es miembro de la Comisión Ética. Como Comisión Ética, nosotros también, a veces los propios campesinos nos piden a la Comisión, a Justicia y Paz, que queremos que venga la Comisión Ética, ¿no? Para un acto que van a hacer, para una reivindicación que van a hacer los campesinos, para una manifestación que van a hacer, para una constatación, para una verificación. Ellos, una de las acciones que hacen también muy importantes es la verificación de hechos. La verificación de hechos es constatar lo que está pasando, constatar que hay cultivos de coca que los paramilitares y los militares miran para otro lado y están impidiendo que entren los cultivos y que entren los insumos para los cultivos de los campesinos, y sin embargo permiten la entrada de siembra para la coca, ¿no? Detrás de eso está el paramilitarismo, y detrás de eso están las grandes empresas, y detrás de eso está el narcotráfico, y bueno, hay un detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando fuimos Blas y yo, en concreto, es que los campesinos habían pedido que la Comisión Ética estuviera presente en una manifestación que hubo delante de una base militar que había sido construida en predios de los campesinos sin consulta previa, porque estas comunidades reconoció sus derechos por la ley esta 70 de 1993. Es obligatorio que todos los proyectos que el Estado vaya a hacer en estas comunidades de territorios colectivos sean consultados los campesinos, esos consejos menores y mayores, a ver si lo que se va a hacer como proyecto ellos lo aceptan, ¿no? Entonces construyeron muy cerquita de Camelia, de esa zona humanitaria de la que os hemos hablado, una base militar. Entonces los campesinos que quisieron manifestarse, pero no se atrevieron a ir solos. Y entonces ellos pidieron presencia internacional y presencia de la Comisión Ética. Entonces nosotros estuvimos allí pues con nuestros chalecos de la Comisión Ética y evidenciando que no estaban solos, ¿no? Porque era muy probable que si hubieran ido solos los hubieran matado, ¿no? Entonces la Comisión Ética pues tiene papeles, digamos, de acompañamiento también en determinados momentos cruciales de las comunidades, ¿no? Antes de terminar, hemos sacado algunas conclusiones que os ofrecemos. No creo que sea necesario leerlas, además a mí me da mucho corte leer las cosas cuando la gente las está leyendo. Creo que son 8 conclusiones. Pensadlo, porque ahora, si queréis, tenéis que hacer cualquier pregunta, nos referiremos a ellas ante cualquier otra aclaración o pregunta que queráis hacer. Todas estas conclusiones, todavía algunas de ellas siguen manteniéndose en la actualidad. En este momento son de plena vigencia. Pero empieza por 5. No, perdonad, es que hay 8. Perdonad, me has pasado muy rápido. Es que leerlo ahí me da mucho corte. Las cosas algunas de estas cuestiones son comprobables y demostrables, como la cuarta, las empresas de agronegocio. Tenemos datos de las empresas que están detrás. No es que, bueno, sospechamos que no. Es así. Sí. El Monte es una de ellas, del Monte Foods, que tiene la sede en San Francisco, en California. Si queréis más información después de estas conclusiones, pues os las daremos con muchísimo gusto.
Y ahora la última, como os ha dicho Toñi, la memoria es muy importante para los campesinos. Cuando estuvimos en Bogotá nos llamó mucho la atención esta pintada. Está en una calle cerca de la sede de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y le sacamos una foto porque nos parecía muy importante el mensaje y sobre todo muy significativo. No se muere quien se va, solo muere quien se olvida. Nos pareció enormemente significativo del espíritu de memoria de las comunidades campesinas y en general del espíritu de colombianos, porque esto estaba en Bogotá, que no es una zona campesina. Sin embargo, alguien pensó que era muy importante el, digamos, dejar muy claro el mensaje, y a nosotros realmente nos impactó. Por terminar, un poco deciros que todo esto nosotros lo conocemos gracias a que pasó por nosotros esta situación, así como que la vida te pone delante de estas situaciones sin haberlo, digamos, proyectado, ¿no? Entonces, cuando uno, la vida le pone estas situaciones aquí, le pone estas vidas humanas delante, pues es como que no le puede dar la espalda, ¿no? Entonces empezamos a ir a las comunidades, empezamos ahí a hacer el acompañamiento internacional y empezamos a ver la necesidad de que teníamos que seguir, ¿no? No podías, una vez que conoces eso, bueno, pues eso, nosotros nos ha puesto la vida adelante a los campesinos colombianos con sus terribles problemas, y a otros les pone otra cosa, otra situación, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, pues ¿qué hacer, no? Entonces, por una parte nos implicamos, la comunidad de Santo Tomás, como decía antes, se implicó, les propusieron la pertenencia a la comisión ética, y por otro lado nosotros, algunos nos hemos asociado en una asociación que se llama Catío. Catío es un árbol de allí de Colombia, muy importante. Hay una zona que se llama la zona de los Catíos, y entonces nosotros hemos formado una asociación que se llama Asociación de Solidaridad con Colombia Catío. Si queréis podéis sí, tenemos traído unos trípticos para que tengáis un poco en la mano, digamos, bueno, pequeños datos sobre la asociación. Y nosotros, a través de esta asociación, canalizamos el acompañamiento internacional. Por una parte, propiciamos ese acompañamiento, ¿no? Hacemos todos los años un curso pequeñito, más bien una jornada de formación, donde hacemos una jornada de formación donde nosotros exponemos toda la situación de Colombia, qué se puede hacer, qué consiste el acompañamiento internacional, y invitamos, digamos, a la gente que esté interesada a hacer ese viaje, ¿no? Ese viaje que tiene la misión de estar con las comunidades y de cumplir ese papel, digamos, de alguna manera hacerles menos vulnerables, ¿no? Hacerles menos vulnerables, porque verdaderamente muchas de las ocasiones en las que los campesinos tienen que desplazarse, por ejemplo, de una comunidad a otra para una reunión, para ir al médico, para cualquier asamblea que tengan, si no van con acompañantes internacionales no se pueden mover, porque les matarían, ¿no? Nosotros en el primer viaje que hicimos, Gloria y yo, otra compañera y yo, nos asignaron la misión de acompañar a estos dos chiquitos jóvenes que yo os decía que pertenecían a Justicia y Paz, acompañarles de comunidad en comunidad para hacer el apoyo agroecológico, ¿no? Entonces nuestra misión fue, en ese viaje, ir en los coches de allí, que entonces no había coches de protección, esto ha sido posterior, pero íbamos en los coches donde viaja la gente habitualmente, que son esas, no sé cómo le llaman, las chiveras. Las chiveras, el autobús ese que habéis visto, es uno de los ejemplos. Los hay de varios tipos, son chiveras, es transporte colectivo. Allí vas, pues eso, al lado de una cabra y de una gallina y de... Bueno, pues íbamos con ellos porque nos presentaron ese papel, porque si no ellos no se podían mover de una comunidad a otra, porque había un hostigamiento tremendo en aquellos momentos, ¿no?
Entonces nosotros, además de esta información sobre el acompañamiento, de este curso, de digamos, organizar un viaje al año para la gente que quiera hacer esa tarea, difundimos noticias que tienen que ver con la problemática de Colombia. Hacemos una acción que se llaman acciones urgentes, que es cuando ha habido un hecho muy dramático, muy importante, que merezca la pena difundirlo. Nosotros escribimos a las autoridades colombianas y nos manifestamos en contra de una vulneración de derechos humanos, y bueno, y exigimos, digamos, que el gobierno se pronuncie acerca de aquel hecho que ha ocurrido en las comunidades, ¿no? Que le ha ocurrido a algún líder o que hay algún peligro, y de alguna manera es como que el gobierno vaya recibiendo noticias de gente, en este caso de España, que les dice: aquí estamos enterados de lo que está pasando allí, no se hagan ustedes los locos, y además intervengan, ¿no? Porque sabemos que en este momento se está produciendo en tal zona una situación que pone en peligro la vida de las personas, ¿no? Y luego también, pues, uno de nuestros objetivos es dar a conocer, difundir lo que allí pasa, lo que estamos haciendo aquí. Lo que estamos haciendo aquí, pues, como decía Blas al principio, es parte de la tarea que nosotros nos hemos asignado, porque queremos ser los voceros de los campesinos, ¿no? Entonces, pues, nos metemos en las universidades, en el Ateneo, en donde sea, con tal de dar a conocer la situación de estas personas, ¿no? Y decir, esto existe, esta realidad existe, estas penalidades están pasando estas personas, y si alguno quiere colaborar, pues puede hacerlo, porque es una tarea que desde luego a uno le deja muy satisfecho también, porque es estar muy al lado de las víctimas, ¿no? Estar viviendo con ellas y compartiendo con ellas lo que les pasa, ¿no? Y además también es una acción que no es una acción asistencial, ¿no? Es una acción que tiene que ver mucho con lo político, claro, como decía antes Paco, ¿no? Es una acción que tiene que ver con la exigencia de la no vulneración de los derechos humanos, con la exigencia de la vida para estas personas, la vida para todos, y claro, pues uno cuando se encuentra ante estas situaciones le ve todo el sentido a estar allí, y a uno se le pasa el miedo, porque tampoco allí se siente mucho miedo, la verdad. Aquí puede parecer que a lo mejor qué riesgo, y cómo os atrevéis a hacer eso. Pues sinceramente, no es por decir algo que no siento. Yo no he sentido miedo ahí, no he sentido miedo. Yo no sé si es porque verdaderamente a los internacionales se nos respeta bastante, y porque uno se da cuenta de que cuando un campesino te dice: yo estoy viva gracias a usted, pues es que me decían el otro día mis hijas: ¿pero vas a volver otra vez? Y digo, es que yo no sé si yo voy a volver cuando surja una necesidad de volver, porque uno como que no puede despegarse de esa situación ya, ¿no? Entonces, bueno, pues os animamos a que os metáis en la página de Justicia y Paz, os metáis en la página de Catillo y difundáis esto en la medida que os sea posible, y que bueno, que muchas gracias y que seguiremos. Y que sí, el problema, a ver, es peligroso hasta cierto punto. Es cierto que los acompañantes internacionales recibimos amenazas. Teóricamente estamos pagados con el oro de Moscú, que se decía antes. Sí, o sea, no es una broma. Es decir, un candidato a senador o a diputado acusó a los acompañantes internacionales de enriquecernos. Hay mucha plata, decía, para repartir entre los que estamos. O sea que, en fin, hay amenazas, es cierto. También es cierto que el gobierno colombiano no puede permitirse el lujo de que un internacional, digamos, sea tiroteado. Cuando estuvimos Toñi y yo, íbamos con Brigadas Internacionales de Paz, que son una organización, se creó en Alemania, en fin, es una organización realmente admirable, y llevábamos 2 acompañantes de PBI, de Brigadas Internacionales de Paz. Íbamos en una chivera, íbamos por la carretera, y en un momento un control del ejército, el ejército es el que hace labores de policía, paró la chivera. Rápidamente bajaron los 2 de Brigadas Internacionales de Paz con sus credenciales. Un soldado se subió a la chivera para registrar nuestras mochilas
pero rápidamente el sargento que estaba al mando del digamos, pelotón, le hizo así, fíjate, miró los escritos, nos miró a nosotros, bueno, sigan. O sea que existe un reconocimiento por parte del gobierno colombiano a estas organizaciones, lo cual no quiere decir que no pase nada, hombre, podría, pero no es normal, es decir, hay un respeto a ese tipo de cosas y como dice Toñi, pues volveremos otra vez si podemos. Lo que sí es cierto es que saben quiénes somos, allí en Colombia, en Bogotá, saben. Nos han fichado. Sí, seguro que saben quiénes somos y saben cuándo vamos y cuándo nos volvemos. A mí no me quita nadie de la cabeza que el retén del ejército nos paró porque alguien les informó en la zona de donde veníamos. Algún paramilitar, porque nos lo dijeron, esta es zona de paramilitares, estamos seguros de que les informaron, porque chiveras pasaban docenas y pararon la nuestra. Y no nos distinguíamos por llevar carteles, o sea que, pero en fin, normalmente es eso. Lo importante es que lo conozcáis, que os metáis en la página de Justicia y Paz, en la página de Catío, para que podáis difundir digamos, la situación en la que están estos campesinos, los campesinos, y sobre todo porque de alguna manera seremos su voz. Muchas gracias por... Vamos a terminar, si nos permitís, con un vídeo. ¿El rap lo crees? Sí, en los 25 años de Justicia y Paz cantaron un... Sí, es un ejemplo de lo que os decíamos antes, de cómo ellos dentro de su conflicto lo celebran también, celebran sus logros y celebran la vida, digamos, con canciones. Para ellos es muy importante cantar, muy importante bailar, y en los 25 años de Justicia y Paz, todas las comunidades habían preparado esta canción y es maravilloso escucharla. A mí me encanta, me emociona muchísimo. No sé si ese es el de Calle 13. ¿Es Calle 13? Es Calle 13. No, pero ese es el de Calle 13. Sí, entonces. Bueno, yo no sé por qué pasa esto. Es que tendré puesto por defecto con eso. A ver. Mientras pone el vídeo, os quería comentar, bueno, aparte de lo interesantísimo que ha sido, la necesidad de que otra vez también otro grupo pueda hablar de todo el problema de los sindicalistas colombianos, todo el problema que hay en las ciudades, ya no en el campo. Uno está en contacto con ellos y es igual de bestial o peor, porque ahí sí que no hay ni acompañantes internacionales ni nada. Hay la clandestinidad más dura. Bueno, perdonad, ya está. Sí. Sí. Todo eso. Este es muy emocionante, eso lo hayan preparado ellos en todas las comunidades. Pero hubo muchas situaciones, luego no puede ser.
representación de cara al gobierno de estas comunidades? ¿Perdón? ¿Tienen alguna representación de cara a la votación, de cara a... Bueno, ellos han funcionado durante todo este tiempo en base a esto que yo os decía de los consejos comunitarios y tal, ¿no? No tenían, en los años anteriores, no tenían como ninguna adscripción política, ¿no? Y ahora, la última vez que hemos ido, sí que ellos, algunos de ellos, estaban pensando ya en formar parte de algún partido político que de alguna forma recogiera estas reivindicaciones, ¿no?